verso 17. Verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Así es de que, hermanos, esta mañana yo los invito a doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Bendito Rey eterno, aquí estamos, Señor, esta mañana de rodillas, implorando primeramente, Señor, tu perdón. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, de todo pecado. Pero, Señor, también estamos agradecidos contigo porque esta mañana nos has dado este hermoso privilegio de estar aquí en tu templo. Gracias, Señor. Pero, Señor, sentimos también pesar por la tragedia allá en Venezuela. Tú, Señor, has visto toda esa gente sufriendo, toda esa gente llorando por la pérdida de sus familias. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Oh, Señor, que las tragedias no nos aparten, Señor, sino que nos aferremos más a ti, sabiendo, Señor, que tú dijiste que habría terremotos por todas partes, pero que no sería el fin. Pero sabemos, Señor, que estamos cada día más cerca de tu gloriosa venida, Señor. Como decía la lección de esta semana, estar en ese paraíso que tú has preparado para cada uno de los que creen en ti, Señor. Para cada uno, aquel deseoso de ir a heredar esas mansiones que tú has preparado. Pido una bendición especial en esta mañana por los miembros aquí, por las visitas, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero, Señor, sé también con los que no están aquí, que salieron, sé con ellos y que ellos también puedan gozarse. Saber, Señor, que tú los acompañas. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que siempre está allí para hablarnos, Señor. Te pido de una manera especial por el predicado de esta mañana, sé con el hermano Salas. Úngelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Y las palabras que él trae, Señor, puedan ser lo que nosotros venimos a buscar esta mañana. Mi Dios, gracias por toda la luz en nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos Lira, hermanos Joel, Patti, a Iván. Ellos son hermanitos de la iglesia de Garden. Amén. Lo hemos conocido por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Una familia que, o sea, ¿cómo es Dios de otros? Una familia que llegó y ha ido creciendo, ahora son líderes. Es los pesos pesados en la iglesia. Es que para honra y gloria de nuestro Dios. Y por eso yo digo que nosotros, hermanos, los que hemos conocido
a Dios o estamos conociendo a Dios, justamente la lección que hemos terminado hoy se tituló ¿cómo? La pasión interna. El arte de conocer a Dios. Que es el título de toda la lección. El arte de conocer a Dios. Y qué importante es que nosotros conozcamos a Dios. Porque cuando usted conoce a alguien, o se acerca más o se aleja. ¿Sí? Si es una persona que le brinda su amistad sincera y que está siempre presta ahí para usted, usted hace lo mismo. Pero cuando vemos que son personas nocivas, que solamente buscan a ver qué le quitan, entonces usted se va. ¿Cómo nosotros podemos conocer a una persona? Cuando tenemos una reciprocidad de diálogo. ¿Sí? Cuando usted escucha y él lo escucha. Y usted va conociendo sus sentires y él los de usted. Entonces nosotros tenemos el privilegio de conocer al Rey de Reyes y Señor. Amén. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo objetivos, todos tenemos objetivos, metas, donde queremos llegar. Algunos venimos a este país y trabajamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque nuestra meta es hacer dinero. Otros, otras cosas, pero tienen objetivos. Y el que no tiene objetivos, pues entonces camina como Antonio, ¿sí? No sabe dónde va. Pero nosotros hoy terminamos una lección que nos habla cuál es nuestro objetivo, dónde es que nosotros queremos llegar. Y Dios, a través de su palabra, nos da las pautas que nosotros necesitamos para llegar a esa meta. Este es el libro que contiene la palabra de Dios, los deseos de Dios para nosotros, sus hijos. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero hay otro asunto, el que nosotros le decimos a Dios. Esa interacción. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. A través de la oración. ¿Sí? Ahí hay ese intercambio. Y cuando yo conozco lo que Dios quiere de mí, entonces mi oración está acorde con lo que Él quiere. Y Jesús hizo mucho énfasis en este asunto de la oración. Él mismo nos puso el ejemplo en muchas ocasiones. ¿Sí? ¿Alguien me puede leer, por favor, Lucas 6:20? ¿Alguien que trajo Biblia me puede leer Lucas 6:20?
y otro que me busque en Marcos 6:64 y otro que me busque en Marcos 1:35. Tres textos que hablan exactamente de lo mismo. Lucas 6:20, Marcos 6:65 y Marcos 1:35. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque No. 6:20, Lucas 6:20. ¿Sí? Sí. Lo apunté mal. Ok. Marcos 6:64. No tiene. Marcos 6:64. No tiene 64. Entonces, ¿qué me apunté yo aquí? No. Hasta 56 tiene. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó y fue a un lugar solitario y ahí oraba. En el otro texto que apunté, pero lo apunté muy mal, dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Y en el otro dice: y después que hubo despedido a la gente, se fue a un monte a orar. O sea, en estos tres textos nos habla cómo Jesús cada mañana se preparaba para lo que iba a hacer durante el día. Porque él tenía una meta en lo que iba a hacer. Y esto era una muestra que le daba a sus discípulos lo que él quería hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración nos potencializa, nos llena de poder para que nosotros podamos enfrentar las dificultades de cada día. Nosotros, hermanos, hablamos en la lección de que nuestra vida es como un soplo, es como la hierba. Y decía nuestro hermano que el día que pasó el terremoto ahí en el sur, la gente fue a trabajar, ¿no? ¿Sí? Por la tarde ya estábamos todos. Y seguro que tenían planes a largo plazo de hacer esto, de hacer aquello y de hacer muchas cosas. ¿Sí? Pero no dijeron hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar todos los días en armonía con aquel que nos puede dar la vida eterna. Con aquel que nos puede salvar. Y por eso Jesús una y otra vez a través de su palabra nos habla y nos habla y nos habla de cómo nosotros debemos de comunicarnos con Él. Y en esta mañana vamos a hablar sobre una parábola que contó Jesús con respecto a la oración. Hemos estudiado que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, que quiere decir que tienen prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero esta parábola solamente está en el evangelio de Lucas, no está en los otros evangelios. En el capítulo 18 de Lucas, quiero que vayamos allí. Ahí hay una parábola que cuenta Jesús, del versículo 1 hasta el 8. Hay una parábola. La vamos a leer. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice:
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, o sea Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús cuenta esta parábola, dice también. La palabra también quiere decir que él venía arrastrando un tema. También agregó esto también. ¿Y qué es lo que venía hablando Jesús en esta ocasión? En el capítulo 17, del versículo 20 en adelante, dice que los fariseos le preguntan: ¿y qué va a pasar en los últimos días? Cuando venga el reino de Dios, ¿cómo va a ser? Y él les comienza a dar instrucción. Y luego después a sus discípulos. ¿Sí? Lo que va a suceder cuando venga el fin del mundo. Y también dice, les refiere una parábola. Y en esa parábola encontramos la necesidad, o debiera ser para nosotros una necesidad, orar. Y yo busqué qué es necesidad. Y dice que necesidad es la sensación de carencia de algo indispensable para la supervivencia, el bienestar o el desarrollo de la vida. Eso es necesidad. Nosotros tenemos necesidad de comer y por eso trabajamos, no importa si está haciendo o estábamos cerca. No quiero trabajar. ¿Por qué? Porque la comida es necesaria para la supervivencia. Tenemos necesidad de dormir. Y nosotros dormimos. Podemos aguantar quizás 1 o 2 días sin dormir, pero al final de cuentas, sí. Pero nuestra mayor necesidad aquí, dice Jesús, que es orar siempre. Siempre. Y no desmayar. ¿Qué sucede cuando uno se desmaya? Pierde la conciencia. Uno no hace nada cuando uno es desmayado. ¿Sí? No hace nada. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se ha desmayado aquí? Sí. ¿Y se acuerda cuando estaba desmayado? No. Yo me desmayé una vez. No es una vez que me acuerdo que me desmayé, pero no me acuerdo qué pasó durante el desmayo, pero también teníamos allá dando aire ahí. ¿Sí? Me forzaron a hacer un trabajo que era extremo y me desmayé. ¿Sí? Entonces, aquí dice que nosotros debemos orar siempre y sin desmayar.
Y para que esto sea más claro, Jesús ahora explica esta parábola. ¿Sí? ¿Sí? Este hecho ficticio, ¿verdad? Pero que nos lleva a una gran verdad. ¿Sí? Dice, versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí hay tres personajes en esta escena. ¿Sí? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora mismo tenemos un presidente medio loco, ¿no? Sí, en este país, que dicta leyes feas, que hace cosas feas. ¿Sí? Quizá es uno que no tenga ni respeta a la persona. Pero nosotros lo pusimos ahí. Y sabe, hermano, por eso es que se dan tantos conflictos en el mundo donde nosotros vivimos. Por tanta injusticia que cometen los poderosos. Cuando yo era joven, hace ya muchos años, mi vida como que tenía etapas, ¿no? Tenía etapas. Tuve una época de loquera, sí, de loquera, ¿sí? Solo mi objetivo era loquear, todo el tiempo loquear, ¿sí? Y yo tenía un amigo, ¿sí? Que de la infancia fuimos amigos. Y él siempre me buscaba y me ayudaba, a veces me encontraba sin comer, y a veces no tenía yo para pagar la renta, yo no tenía donde vivir y me ayudaba para pagar la renta. Y yo ni lo buscaba porque él no era de mi onda, ¿sí? ¿Sí? Pero después, cuando yo salí de mi loquera, entonces lo busqué. Él ya estaba en la universidad, ¿sí? Estaba estudiando abogacía. Y en aquel entonces estaba en boga el hecho de los partidos revolucionarios que habían salido, ¿sí? Y decían, ¿por qué los pobres estamos tan pobres y los ricos tan ricos? Porque la riqueza está más distribuida, mientras que unos tienen millones, otros no tienen un dólar. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso no sea así? Tenemos que levantarnos en armas, aplastar a esos ricos y distribuir esas riquezas entre todos los pobres. Suena bonito. Entonces compré unos libros y empecé a estudiar. ¿Sí? Vamos a hacer la revolución para que nos levantemos como un país donde haya igualdad, donde haya justicia. Nunca sucedió. ¿Por qué? Porque el ser humano no es justo. El único justo es Dios. Amén. Puede salir un hombre bueno y organizar un grupo y que todos tengan de todo, pero ese hombre bueno se muere y se pone otro que no tiene las mismas ideas. Y eso sucedía aquí con este hombre, era malo, ¿sí? No respetaba a Dios ni a los hombres. Y había una viuda. En el tiempo de Jesús enfatizó tanto tres grupos de personas vulnerables: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Puso mucha atención en este grupo de personas que eran indefensas. Y las viudas eran una de ellas. Y esta viuda era así.
La Biblia no dice que tenía un hijo, porque en el tiempo de Jesús la mujer dependía prácticamente 100% del hombre. Y cuando se moría el esposo, el hijo mayor tomaba su lugar. Pero parece ser que aquí la viuda no tenía hijos, o se los habían llevado cautivos, esclavos, por la deuda que había dejado el esposo seguramente. Y dice que la viuda necesitaba provisión, protección y representación. Alguien que le proviera el sustento de cada día, ¿sí? La protección de aquellos que quisieran causarle daño, ¿sí? Y la representación porque su esposo era el que estaba siempre ahí. Pero aquí ella estaba sola, entonces ella va al juez. Y le dice: hazme justicia del adversario. Usted y yo tenemos también un adversario. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. ¿Cómo dice? Alguien que se lo sabe de memoria. Sed sobrios y velad, dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿y quién es el adversario? El diablo. El diablo. ¿Qué anda haciendo? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el adversario que nosotros tenemos y por eso nosotros debemos ir al juez todos los días. Para que nos haga justicia de nosotros. Y dice la Biblia que aquel hombre no quiso, pero después de esto dijo de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. O sea, quiere decir que estaba ahí todo el tiempo. Yo recuerdo después cuando yo ya me hice buena gente, sí, pero cuando conocí aquellas doctrinas comunistas, socialistas, había una montaña, un cerro ahí. ¿Sí saben qué es un cerro, verdad? Había un cerro ahí, pelón ahí, de tierra dura. Le decimos nosotros allá mismo Tepecante, ¿sí? Lo conocen, ¿verdad? Pues no le entraba ni el pico, ¿sí? Estaba sola ese cerro ahí. Y entonces nos organizamos los muchachos y otra gente ahí. Ese cerro está ahí, haciendo nada. Vamos a tomarlo y vamos a posesionarnos de él. Y como yo entonces ya tenía conciencia de que tenía que tener algún día una familia, dije, voy a tener una familia. ¿Y dónde la voy a meter si no tengo que meterme yo? Y digo, ¿qué tal si un pedacito de cerro? Y nos organizamos y organizamos a un grupo de gente. Era gente que no tenía vivienda, gente que rentaba, gente pobre. Y le caímos allá al cerro. Y cada uno agarró su pedazo, y ahí vamos al gobernador. Fuimos un día, no nos recibió. Fuimos al otro día, no nos recibió. Fuimos al siguiente día, no nos recibió. Pero yo creo que le pasó como a Esteban. Al fin nos recibió. Y le dijimos: Señor gobernador, este pueblo tiene hambre. Este pueblo no tiene donde vivir. Este pueblo no tiene un trabajo que le sustente sus necesidades. Queremos que nos regalen esta loma, este cerro. Está abandonada y nadie lo usa.
E hicimos todos los movimientos que nos piden. Pero yo, o sea, el asunto era la ley, que solamente debía ser para las familias. Y yo no tenía familia. No podía yo agarrar un pedazo. Pero todas las familias agarraron su pedazo de la tierra y se posesionaron. Y entonces me junté con una de las familias y hice una chocita ahí, y ahí me dormí. En donde dormí, ¿verdad? ¿Sí? Y después, ¿ahora qué nos falta? Agua potable. ¿Por qué? Porque no teníamos agua potable. ¿Sí? Como casi una milla, más de una milla, había una llave pública y ahí íbamos nosotros a traer agua. Y me acuerdo yo que tenía un palo así, dos cubetas, y luego yo vivía con la señora ahí, su familia, ¿no? Y a veces iba a traer agua, y a veces llovía. Iba yo, y ya casi para llegar, y como le digo que estaba bien feo, me resbalaba. Allá voy, toda la agua se me tiraba. Y ahí vamos otra vez con el gobernador. Ahí vamos. Íbamos a su casa, íbamos a Palacio del Gobierno, hasta que nos pusieron agua. Ahora me dice mi camarada, porque él ahí vive, ¿sí? Dice que se hizo una casa bien bonita. Dice, ahora esa colonia está hermosa. Pero necesito el esfuerzo de muchos muchachos. Yo no hago nada, ¿sí? La viuda insistió tanto y tanto y tanto a aquel juez, que aquel juez se hastió y dijo, ya estuvo, o sea, que un día le aprieta el pescuezo a esta mujer. Mejor le voy a hacer justicia. Hermanos, Jesús cuenta esta parábola para que nosotros entendamos. Miren lo que dice Jeremías 33:3. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Quién se lo sabe de memoria? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas. ¿Qué diferencia existe entre este juez y nuestro juez? Él nos invita y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, quizá muchos de ustedes han llegado a la iglesia sin saber todo. Pero como Dios nos va abriendo el entendimiento cada vez que nosotros Él nos va dando cosas que nosotros no conocemos. Pero para que eso suceda, yo tengo que buscar todos los días. Pero cuando yo lo busco de vez en cuando, entonces mi relación con Él es muy superficial. A veces sí, a veces no. Entonces, no hay eso. Nuestra relación con Dios debe ser como nuestra relación con nuestra pareja. Esos 4 días que estuve encerrado en el hospital, extrañando yo. Con mi espíritu. Intentaba para los lados, no había nada. Quería estar con Él. Que eso mismo fuera con nuestro Dios. Que quisiéramos estar con Él todos los días. A través de la oración y del Dios. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, del 7 al 11, otro de los consejos de Jesús con respecto a la oración. Mateo 7,
Y si alguien lo tiene más rápido que yo voy a leer. Mateo 7, pero sí, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, hermano. al 11. La palabra de Dios dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Viste? Amén. Sí. Jesús contrasta este juez con Dios. Dice, si ustedes que son malos, a sus hijos le dan cosas buenas, ¿qué no hará nuestro Padre Celestial cuando ustedes van a Él y le piden? Es una seguridad que Jesús quiere implantar en nuestros corazones para que nosotros podamos ir a Dios con esa confianza de que Él nos escucha siempre. Dice el salmista que sus hijos están siempre atentos a nuestras súplicas. Él no duerme. Cuando yo andaba en estas broncas, allí no cabía Dios. Entonces yo escribí una carta a Dios. Y sí, esa carta. Y ahora yo la tengo, pero la leo y digo, ¿a dónde llega la bajeza del ser humano cuando no entiende quién es Dios? Pues yo le reclamaba en mi carta por qué yo vivía como vivía. ¿Qué razón? Yo sí, no que sí. Y muchos tienen ese mismo pensamiento de Dios. ¿Viste pues, señor Moreno? Satanás se ha dedicado a minar nuestra mente, hermanos, a que nosotros desconfiemos del amor de Dios. Aún como cristianos. Y por eso muchos le echan ganas al trabajo, porque dicen, no me va a ayudar, o si me ayuda, pero yo voy a seguir echando ganas. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y hacemos su voluntad, o sea, Él dice que nos da lo que nosotros le pedimos. ¿Sí? Entonces, dice Jesús, si este juez, ¿sí?, así como era de malo, le hizo justicia a la vida, ¿qué no hará nuestro Padre? Amén. ¿Qué no hará Dios? Pero como Jesús estaba hablando anteriormente del fin del mundo, de cuando Él viniera, termina con una frase que es una pregunta para nosotros hoy. Y dice Jesús, con cierta tristeza, hallará fe. ¿Sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Es una pregunta para usted y para mí. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En quién confío más? ¿Cuál es mi meta? ¿Dónde quiero llegar?
todos los días nosotros libramos batallas. Y Pablo nos aconseja ahí en Efesios capítulo 6, dice, por lo demás, hermanos, ¿sí? Por lo demás, hermanos, vístanse de toda la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de los cielos. Hermano, si fuera una pelea contra cualquiera de ustedes, yo me prepararía bien para poder ganarles. Pero nuestra lucha no es física. Nuestra lucha es espiritual, mental. Usted y yo sabemos dónde está, dónde podemos nosotros conseguir la armadura de Dios para cubrirnos de todas esas balas que nos va a lanzar el enemigo. Pónganse toda la armadura de Dios. Y yo le comentaba a Antonio el otro día, de que yo estaba trabajando en una compañía consultora y ahí teníamos que usar casco, lentes, guantes, botas. Y muchos pues como no se querían despeinar, no se querían el casco. ¿Sí? Otros pues no podían trabajar como antes. Y no se peinaban. Y yo por tiempo lo ponía todo, siempre andaba bien. Yo ahora en mi trabajo también me lío todo, me parezco atornado. Y un día nos llamó el supervisor y nos dijo, fulano, venga. ¿Sí? Súbanse a la torre. Y los voy a llevar. Porque ustedes son los únicos que siempre traen todo el equipo. Entonces, si nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios, vamos a ser más que triunfadores. Nosotros vamos a alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y uno de los requisitos es la oración. Quiero terminar con dos textos. Efesios 5, del 15 al 20. Efesios 5, del 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, aprovechemos bien, porque los días son malos. Y la última cita, Juan 15:7. Hermano Carlos, Juan 15:7, por favor. Juan 15:7. La de Dios dice, San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una condición.
Amén. Ahí lo dice. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, dice Jesús, entonces, no para Entonces, todos. Son la bendición de Dios. A veces, no, Dios es misericordioso, Él es bueno con todos. Él hace llover sobre buenos y malos. Pero hay bendiciones específicas. amén. Solo y exclusivamente para aquellos que permanecen en Él. Ya está. Hermanos, que esta mañana nosotros podamos aprender a ir permaneciendo con Jesús todos los días. Quiero terminar leyéndole una cita de la hermana White en el libro Camino a Cristo con respecto a la oración. A ver si veo. Dice, orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que el Señor, no es que sea necesario, no es que esto sea necesario para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no hace descender a Dios hacia nosotros, más bien nos eleva a Él. Cuando sus necesidades diarias, cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y confiarle todas sus preocupaciones y la misma seguridad que Él dio a ellos de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos permanecer en Él y así nuestras oraciones podrán ser. Vamos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, oh Dios, por tu palabra, porque en ella, Señor, tú nos instruyes, nos das todas las herramientas que necesitamos, Señor, para poder llegar a la meta que tú nos has trazado. Ese lugar, Señor, donde tú dices que no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ni clamor. Ese lugar, Señor, donde tú quieres habitar con nosotros por una eternidad. Pero para eso, Dios, tenemos que parecernos a ti. Y nosotros solo no podemos, oh Dios, transformarnos. Solo tu Espíritu Santo nos puede transformar. Pero para que eso suceda, Señor, tenemos que conocerte cada día. Tenemos que saber cuál es el deseo tuyo para con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestros ojos en el cielo, donde tú nos quieres llevar. Ayúdanos a que nuestra confianza sea en ti y no en nosotros. Ayúdanos a amar a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Aún con todas nuestras diferencias, Padre, ayúdanos a amarnos, oh Dios, porque con ellos queremos pasar una eternidad. Y aquí debemos de empezar a querernos, a soportarnos, Señor. El apóstol Pablo dice que nos soportemos unos a otros, así como tú nos soportas a nosotros. Gracias. Gracias por ese amor tan profundo que tienes con tus hijos. Gracias porque a pesar de que nosotros somos tan necios, Señor, tú todavía esperas un cambio en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo toca nuestros corazones cada día para que nosotros, Señor, podamos abrirlo y Él pueda morar en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos. Sabemos que en este tiempo Satanás está trabajando, dice tu palabra, como león rugiente. Y esto es un hecho.
porque Él quiere devorar, si es posible, a los escogidos. Tú nos extiendes, oh Dios, todo. Nos extiendes tu gracia, Señor. Tu palabra dice, vengan y beban gratis. Vengan y coman gratis. Compren sin dinero. Ayúdanos a creer esto, Señor. Y a poder confiar en todas tus promesas. Para que de esta manera, Señor, nosotros nos vaciemos, Señor, en ti. Y que nos olvidemos de este mundo que nada nos trae, Señor. Solo problemas. La situación que vive nuestro mundo nos dice, Señor, que tú estás a las puertas, Padre. Y tú lo dijiste hace tanto tiempo, Señor, y están sucediendo las cosas hoy día, Señor. Terremotos aquí, guerras allá, temblores aquí, Señor. Y todo eso nos dice, Señor, nos anuncia que tú estás próximo. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Por favor. Ten misericordia de nosotros. Que tu Espíritu Santo siempre, Señor, esté a nuestro lado. Que nunca se canse, Señor. Y que a fin de cuentas nosotros podamos levantar la vista y digamos, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias. Gracias por tu bendición. Si quien nos conviene casa, te lo rogamos en Jesús. Amén. Hermanos, hay almuerzo, el que quiera quedarse, bienvenido. Donde come uno, comen todos.